Buenos días, hermanos. Shalom, shalom. Hoy vamos a aprender algo acerca sobre nuestro Dios. El tema se llama Aprendiendo sobre nuestro Dios. Empecemos este tema con la declaración de Jesús. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El hombre en sí no podría dar una definición exacta de quién es Dios, pero sí una descripción parcial. El verdadero conocimiento de Dios solo puede adquirirse a través de la revelación del Espíritu Santo. Dios es Dios. Siempre ha existido y siempre existirá. Por Él todas las cosas fueron creadas. El ser humano solamente puede conocerlo a través de su Hijo Jesucristo. En Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, o sea, en Jesús. O sea que toda la esencia del Padre, toda la naturaleza de Dios y el poder de Dios está corporalmente en Jesucristo. ¿Quién es Dios? Dios es Dios, nuestro Creador, y Dios es Espíritu. Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces podemos ver aquí que Dios es desde la eternidad y es más allá de los montes, es más allá de todo lo que pensamos. Dios trasciende, Dios es eterno, es invisible. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, entiendes la palabra de Dios por el Espíritu Santo y le adoras cantando y adorando con todo tu ser. Dios creó todo. Sí, Él es el creador de todo lo que existe. Él es el gran Salvador, el gran poderoso. Él se manifiesta, Él se mueve, Él maneja todo. El Señor es como es el creador de todo lo que existe. El Señor hizo una casa, hizo una habitación. O sea, en el Génesis 1:1 dice: el principio Dios creó los cielos y la tierra. Del hebreo dice que Dios hizo esa casa, esa habitación para que tú y yo vivamos. Y en el principio dice que en el hebreo que Dios nos regaló lo mejor, lo principal, la excelencia, como es el mundo donde tú y yo estamos viviendo. Por eso también Dios crea una casa en forma de ser humano, que somos tú y yo, y también quiere habitar en nuestro corazón. A medida que tú le abras tu corazón, a medida que tú te entregues a Él, Dios está habitando dentro de ti, donde tú le permitas, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que tener nuestro corazón limpio y puro para que le podamos ver, para que Él pueda habitar en nosotros. Dios tiene atributos intelectuales, claro que sí. O sea, Dios tiene la propiedad o la naturaleza divina, tiene omnipotencia, y Dios tiene la facultad y la superinteligencia. Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Todo lo sabe. Salmo 139, de 2 al 4 dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. O sea, Él nos ve a todas horas, en todo tiempo y en todo momento, nos conoce a la exactitud. Dice: desde lejos comprendes mis pensamientos. O sea, desde lejos has entendido todo de mí y me conoces todo de mí. Tú escudriñas, o sea, tú analizas toda mi vida, toda mi senda y mi descanso. Tú conoces mi senda y mi descanso, o sea, mi caminar, tú lo sabes. Y conoces bien todos mis caminos. O sea, no hay nada nuevo que descubra Dios de nosotros. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. Él ve el pasado, el presente y el futuro. Versículo 4 dice: aún antes de que haya palabra en mi boca,
oh Señor, tú ya la sabes toda. O sea que Dios sabe ya lo que vas a decir, cómo le vas a decir y por qué lo vas a decir. No hay nada nuevo con el Señor, todo te conoce, todo me conoce al revés y al derecho. Dios conoce la esencia escondida de todas las cosas, a la cual el entendimiento del hombre no puede penetrar. Ve no como el hombre ve, tan solo observa las manifestaciones externas de la vida. O sea, los hombres vemos lo externo, sino que Dios penetra hasta lo profundo del corazón, de tal modo que no puedes ser engañado. El hombre no puede esconder ni sus hechos ni sus pensamientos. Eso siempre tenlo presente. Dios es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Está en todas partes. Esto lo vemos en Mateo 28:20. Jesús les enseñaba y les decía que les enseñaba a guardar todo lo que les había mandado. Y recuerden, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, de una parte del mundo hasta la última parte del mundo está Dios. Y está aún su Hijo Jesucristo viéndonos en todo tiempo. Salmo 139 del 7-10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? O sea que, ¿a dónde podemos ir si tenemos el soplo divino en nuestro interior? A donde corras, a donde vayas, a donde te escondas. Dice que ¿a dónde vamos a huir de su presencia? Y la gente está engañada. La gente cree que si peca, que si hace cosas malas a escondidas de la familia, de la esposa, de los hijos o del esposo, viceversa, creen que Dios no los ve. Dios nos ve en todo tiempo. No nos podemos esconder en ningún lado. Dice: si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, o sea, en el Seol es el sepulcro, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Entonces podemos ver que no nos podemos esconder a ningún lado. Para donde te vayas, para donde estés, para donde te escondas. Si te escondes debajo de las piedras, ahí te verá el Señor. O sea, no nos podemos esconder del Todopoderoso. Dios también es omnipotente. Que es omnipotente, todo lo puede. Mateo 19:26 dice: Jesús mirándolos les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, es un acto de Dios salvar a toda la humanidad. Lo que pensamos que nosotros no podemos hacer, no podemos pensar o imaginar, Dios lo puede hacer. Tenemos un Dios superpoderoso, ese Dios de los imposibles, ese gran yo soy, ese Dios maravilloso. Dice: ¿quiénes no creen en Dios? Pues el necio, dice la Escritura, que el necio no cree en Dios. El Salmo 53:1 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el necio? Un necio es el malo, un ingrato, un perverso, aquel que ya le conoce y no le recibe, no recibe Dios de parte de él la gloria y la honra en su estilo de vida, en su manera de caminar. Entonces dice que ese es el necio, donde dice no hay Dios. Se ha corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien, o sea, no mora el bien en toda la tierra. No existe la misericordia, no existe la compasión, no existe la bondad humana. Y a eso estamos llegando en estos últimos tiempos finales, en los cuales podemos ver tiempos apocalípticos en que Dios pronto va a mandar a su Hijo Yeshua a esta tierra nuevamente, a venir con justicia. Entonces dice que el necio, o sea, el ingrato y el perverso, no creen que no existe Dios, o creen que van a ser juzgados hasta que venga Dios. Porque muchos piensan, de aquí a que venga Dios, de aquí a que me muera, me siento muy joven, me siento muy chava para poderme ir con Dios. No, ahorita ya se están yendo de todos los tamaños y de todas las edades. ¿Por qué no se puede ver a Dios? Porque Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad.
En Juan 4:23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. O sea que Dios siempre está buscando esa gente que le adora con todo su espíritu, con toda su alma, con todo su ser, con todo lo que tiene, porque aún con lo que tienes le tienes que adorar al Señor. Y le adoras en verdad. ¿Cómo es en verdad? Pues que sigas la palabra y que la obedeces. Alguien que no obedece la palabra, Dios no le gusta su adoración, no le gusta su exaltación. ¿Por qué? Porque hay pecado en su vida. ¿Quiénes son los que van a ver a Dios? Los de limpio corazón. Esto lo vemos en Mateo 5:8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. O sea, bienaventurado significa dichoso, feliz, que tienes paz, que tienes buena salud. ¿Por qué? Porque obedeces la palabra de Dios, porque tienes limpio tu corazón, porque dice que cambiaste verdaderamente en tu pensamiento y en tu corazón. Porque te has quitado de las cosas mundanas, de las cosas temporales. Ese es el limpio de corazón. También el que es el limpio de corazón es aquel que son como niños. Un niño no tiene maldad, no tiene mala intención, no tiene mala maquinación, no tiene odio, no tiene rencor. Si te fijas, los niños se pelean y en segundos ya los niños se vuelven a contentar. Entonces necesitamos tener ese corazón de niño. No un corazón hipócrita, no un corazón fingido, no un corazón que dice que le ama a Dios y no está su corazón con Dios, sino que sus pensamientos están en otro lado. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es YHWH, que se puede leer en el hebreo como Jehová, que significa yo soy. Probablemente su pronunciación sea Jehová o Yud Hei Bab Hei. Ese es el nombre del Dios verdadero. En el Salmo 83:18 dice, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. O sea que el Señor gobierna todo el universo, es el dueño de todo cuanto existe, arriba en los cielos, abajo en la tierra, los cuerpos celestes, todo aquello cuanto existe en el universo, todo eso es el dueño el Señor, porque dice que a Él lo llamaremos Señor sobre toda la tierra, porque Él es el dueño de todo y en todo y para todo. ¿Cuál es la mejor forma de conocer a Dios? Pues leyendo la palabra. Si tú te interesas en leer la palabra, ahí vas a conocer desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí tú vas a conocer al Dios, cómo se manejaba, cómo pensaba, sus frutos de grande amor que nos tiene. Vas a conocerlo en la excelencia, pero interésate en la palabra. Interésate a conocer a tu Dios. No es una historia. La Biblia no es una historia, es la palabra viva. Entonces lee su palabra. Otra manera de que vas a conocer a Dios es orando. El orar es hablar así como tú hablas con una persona o con otra. Eso es orar. Es hablar con Dios de tu corazón, alabarle. Y así tendremos una comunicación diaria con Dios y Él con nosotros. Otra manera de conocer a Dios es teniendo experiencias con Él. O sea, es cuando estás en la alabanza, es cuando estás en la adoración, es cuando estás en la oración, es cuando ves los milagros poderosos de Dios y ves que realmente Él existe. También podemos conocer los diferentes nombres del Dios. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento son: 1. El Señor Rafa. Rafa es en hebreo y traducido es Señor tu sanador. En Éxodo 15:26 dice, y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. O sea, se le conoce al Dios Altísimo como Rafa, o Señor nuestro sanador.
Otro nombre de Dios en la Biblia se llama el Señor Nisi. Nisi es en hebreo. Nisi traducido al español significa Señor mi bandera o mi estandarte. En Éxodo 17:15 dice, y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. ¿Por qué? Porque iba delante de Moisés y de todo el pueblo, y iba delante de todos ellos como poderoso gigante defendiéndolos. Otro de los nombres que se le conocen al Señor es como el Señor Ra, que significa Señor mi pastor. El Salmo 23:1 dice, Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces sabemos que con el Señor absolutamente nada nos faltará, absolutamente nada de lo espiritual y de lo natural. Pero acuérdate que siempre primero va lo espiritual y después lo natural. Y la gente tiene volteado el chip porque la gente siempre quiere las bendiciones naturales y quiere verlas, y al último las espirituales. Y no, primero se ven las bendiciones espirituales para poder ver las naturales. Otro de los nombres se llama el Señor Samá. Samá del hebreo al español significa Señor está ahí en medio de nosotros. Ezequiel 48:35 dice, la ciudad tendrá 9,450 metros en derredor, y el nombre de la ciudad desde este día será el Señor está ahí en medio de ellos. O sea, el Señor Samá, o sea, está en medio de nosotros. Si tú le adoras en espíritu y en verdad, está en medio de ti, que es tu corazón. Otro de los nombres del Señor es el Señor Shalom, Señor de paz. En Jueces 6:24 dice, y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó el Señor de paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta el día de hoy. O sea, Dios le dio a este pueblo la paz ganando la victoria y la guerra, porque Él es el poderoso gigante y Él es un guerrero, acuérdense. Entonces, estando con el Señor siempre va a haber paz en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestra familia, en nuestra casa. Entonces, si quieres tener paz en tu casa, en tu vida y en tu familia, obedécele a tu Dios Todopoderoso, a tu Rey de Reyes, porque al Rey de Reyes se le obedece. Otro de los nombres del Señor es, el Señor se le llama Sidkenu, o sea, Señor justicia nuestra. Jeremías 23:6 dice, en sus días Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es un nombre por el cual será llamado el Señor justicia nuestra, porque Él siempre es justo y siempre nos va a aplicar la justicia. Aquellos que obedecen va a ser justicia buena, y aquellos que son injustos pues les va a dar. Otro de los nombres y atributos del Señor, el Señor Elohim o Elión, o sea, el Señor creador, esa es su traducción. En Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, Él es el creador de todo cuanto existe. Hasta tú y yo hemos sido creados por sus manos. También otro de los nombres de Dios es el Señor Sabaoth, que significa Señor de los ejércitos. Primera de Samuel 1:3. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Aquí sabemos que tenemos un Dios que es guerrero, que pelea por nosotros la buena batalla. Dice que estemos quietos, nosotros debemos estar quietos y que Dios pelee por nosotros esa buena batalla. Solamente nos queda estar orando, clamando al Señor, obedeciendo, ayunando, estar en su presencia, y Dios va a pelear por nosotros esa buena batalla, porque tenemos un guerrero. Dios es guerrero también, sabe pelear esas buenas batallas, lo que nosotros no sabemos. Entonces, si tú confías en el Señor y obedeces, Él peleará por ti esa buena batalla. Dios es celoso, claro que tenemos un Dios celoso, y no comparte la gloria absolutamente con nadie. Vale más que ni le agreguemos ni un santo, ni le agreguemos absolutamente a nadie, a Dios, que pase por encima de Él, porque Él es muy celoso. En Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero
y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que Él es el Rey, es el Redentor, es el que te salva, es el Señor de los ejércitos. Y dice, yo soy el primero. O sea, no debes de poner a nadie en primer lugar, ni en tu corazón, ni en tus pensamientos, ni en todo tu ser. Porque Él es el primero y Él es el último, a quien tú y yo debemos darle cuentas de todo lo que hemos hecho. Y dice que fuera de Él no hay Dios. No hay Dios, no hay ningún otro Dios. No le pongas santos, no le pongas nadie, porque dice que no hay otro Dios. Solamente Él es el único. En Éxodo 24 dice, no te harás ningún ídolo, o sea, una imagen tallada de cualquier especie, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, tenemos que obedecer la palabra, que no tenemos que hacernos ningún ídolo, que no tendremos ningunos dioses ajenos aparte de Él, ni les adoremos, ni les rindamos pleitesía. No necesitamos cualquier diosecito que el hombre creó, que el hombre formó con sus propias manos. Necesitamos a ese Dios invisible, a ese Dios poderoso, ese Dios proveedor, ese Dios que intercede a través de su Hijo por nosotros para que el Padre nos ayude. Esa intercesión que hace Jesucristo en nuestras vidas para que escuche nuestra plegaria, para que escuche nuestra oración. En Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Mira, hermano, aquí está muy claro lo que Dios está hablando. Dice, yo soy el Señor, mi gloria a nadie se la daré. No le des la gloria absolutamente a nadie, porque Dios es celoso. Y dice que no debemos alabar absolutamente a nadie, solamente a Dios. Y dice que, bien claro dice, ni a imágenes talladas. ¿Cuántas imágenes hay talladas en México, en China, en la India? Hay miles y miles de dioses falsos. Y dice Dios que no le des la gloria a ninguno de esos, porque Él no se la va a dar. Ni le des alabanza, ni dobles tus rodillas ante nadie, solo ante el Dios de todo poder, solo ante Dios de todas las riquezas. Entonces Dios quiere ser nuestro único Señor y Salvador, y no necesita de intermediarios, porque eso lo haría un Dios que no fuera omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea, si tú vas en búsqueda de otros dioses, de otras imágenes, de otras tallas, y te postras ante esas, entonces le estás diciendo a tu Dios, no eres poderoso, necesito a alguien más para que interceda. No, el único intercesor, el único mediador es Jesucristo o Yeshua. Es el único que intercede ante nosotros. Entonces debemos de recordar siempre que Dios es un sanador, es el que nos sana. Dios es nuestra bandera, es el que va delante de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Dios es nuestra paz. Dios es nuestra justicia. Dios es nuestro creador, que no se nos olvide que Él nos formó, que Él nos hizo. Desde que nos puso en el vientre de nuestra madre, dice que nuestro embrión vieron sus ojos y Él nos formó. Y Él es el Señor de los ejércitos que pelea por nosotros la buena batalla. Entonces nunca debemos olvidar que tenemos a un Dios celoso, que es nuestro Rey, nuestro Redentor, y que no le dará la gloria a nadie más. Entonces, hermanos, esperemos en el Señor que hayas conocido una pequeñita parte del Dios Todopoderoso, y que la gracia del Señor te acompañe en este día, y que te abra el entendimiento, y que tú dispongas tu corazón para escuchar la palabra y obedecerla, no solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra. Dios te bendiga en el nombre de Yeshua. Amén.